Doctor, ¿algún preámbulo o arrancamos? Yo voy a decir unas palabras Ok, introductorias y ya usted toma la palabra. bien, gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión nueva de los webinars desde la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Agradecemos a la comunidad universitaria que se está conectando a esta plataforma Zoom, estos medios de comunicación que nos han permitido mantener el diálogo constante y abierto desde el punto de vista de las universidades, escuchando a las voces más importantes en el accionar de la vida académica y universitaria. Y en esta ocasión vamos a platicar con un tema fundamental que tiene que ver con el proceso de transición de la presencialidad a la virtualidad de manera acelerada y además el modelo que hoy en día nos va a compartir la Universidad Central de Nicaragua en voz de su propio rector. Muchas gracias a todas y todos los que se conectan. Saludamos a todas las universidades, al personal académico, docente, investigadores, rectoras y rectores que se conectan en esta plataforma Zoom. Recuerden que tenemos habilitado nuestro chat para poder hacer esta conversación, este diálogo permanente que estamos haciendo prácticamente historia. Estamos escuchando la voz de los que están en la batalla entre esta nueva modalidad que hemos enfrentado a consecuencia del COVID-19 y de esta transición hacia los modelos híbridos, los modelos virtuales, o esto que le han llamado también educación de emergencia remota para poder darle continuidad a los planes y programas académicos. Bienvenidas, y desde la Unión de Universidades de América Latina, en coordinación con la Universidad Central de Nicaragua, iniciamos este Zoom, iniciamos esta conversación. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que estamos también transmitiendo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ssli.dual, para que también puedan conectarse por esta vía y puedan también ustedes participar con sus comentarios y preguntas también hacia el rector Óscar Manuel Gómez Jiménez. Sin más, yo le pediría a nuestro secretario general de la UDUAL, que ha estado en estas charlas y en estos diálogos permanentes, siempre presente. Adelante, doctor Escalante, tiene usted el micrófono habilitado. Muchísimas gracias, Germán. Muy buenos días a todos. Saludo a todas y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de estos medios digitales y que han sido fieles seguidores de este esfuerzo de comunicación y de diálogo que la UDUAL ha decidido mantener a lo largo de estos ya largos 7 meses de pandemia que nos han estado afectando de manera muy intensa en toda la sociedad, incluidas las universidades. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Óscar Manuel Gómez Jiménez. Él es rector de la Universidad Central de Nicaragua, una universidad muy importante en su país y en el ámbito centroamericano, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para compartir la experiencia que él ha vivido
como rector de esta universidad en este tránsito de estar en las aulas, es estar en la casa de las universidades, a pasar a estar recluidos en pues en nuestras casas o en alguna pequeña oficina, trabajando, y esto es lo central, aislados de los demás, sin tener la oportunidad, como la teníamos cotidianamente en el pasado, de saludarnos, de abrazarnos, de conversar, de tener esa interacción cercana que da la presencialidad y que es también un elemento esencial en la formación de las personas. Los procesos de tránsito, de cambio, de modelo educativo, de gestión, de docencia, de investigación, de relación con los estudiantes en cada universidad ha sido distinta. Esta experiencia ha tenido modalidades particulares, ha tenido éxitos en algunos casos, en otros ha tenido más dificultades. Pero en fin, hay una heterogeneidad. Y una de las cosas que tenemos que hacer es recoger todas estas experiencias para obtener las mejores prácticas que podamos reconocer y poder eventualmente extraer conocimiento para el futuro, porque el futuro va a seguir seguramente siendo complejo. Va a tener que seguramente mantener restricciones y bueno, entonces en esta ocasión me parece muy importante y muy interesante que conozcamos la experiencia de la Universidad Central de Nicaragua, que por ejemplo, yo tengo conocimiento, ha sido distinta, por ejemplo, de una de sus pares en ese país hermano, como es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, o como seguramente ha acontecido en la que ocurre en León. En fin, hay diferencia, y esa diferencia tenemos que reconocerla, tenemos que entenderla y, como decía, obtener las experiencias más valiosas de cada una de ellas. Así es de que, doctor, rector, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estaremos muy gustosos de escuchar el relato que usted nos va a hacer acerca de la experiencia de su universidad. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra Universidad Central de Nicaragua. Permítanme darle las gracias a UDUAL por permitirnos este espacio de comunicación para compartir las experiencias que hemos tenido en este periodo. También quiero de manera muy personal agradecer al doctor Escalante, secretario general de UDUAL, por permitirnos este espacio, y a la doctora Dolly Montoya por su magnífica coordinación como presidenta de UDUAL. Bienvenidos todos. Para compartir con ustedes nuestra experiencia, he preparado una pequeña presentación especialmente para UDUAL, para que podamos tener un panorama general de este tránsito que hemos vivido y que hemos podido enfrentar. Compartan la pantalla, por favor. Vamos a hacerle la presentación. Ok, gracias. Nuestro tema es transición de la presencialidad a la virtualidad como primer tema, y el segundo tema es el modelo que hemos derivado de todas estas actividades en estos apenas 7 meses que hemos tenido para transitar de la presencialidad a la virtualidad. Así que son 2 temas los que vamos a estar abordando, que no son separados, sino que tienen una relación uno con el otro. Quiero compartir con ustedes un par de antecedentes de lo que ha sido nuestra experiencia con la educación virtual. En el periodo del 2015 al 2017, la universidad dio los primeros intentos para entrar en la virtualidad. Pero
no teníamos en ese momento una presión para que pudiésemos caminar de manera rápida. Y más bien lo que tuvimos en ese momento fue un poco de resistencia por estudiantes, por profesores y aún por la sociedad en general. Porque comentaban que no era lo mismo la educación virtual que la presencial, que en la presencial se aprendía, que en la virtual no. Pero bueno, esas cosas las hemos venido modelando. En el 2018, producto de una serie de acontecimientos que vivimos en Nicaragua, nos vimos obligados a pasar en parte a la virtualidad, puesto que esta situación nos halló con una serie de falencias, de debilidades y vacíos, de tal manera que en ese periodo tuvimos 3 tipos de actividades académicas: presenciales, digitales, porque lo que usábamos era el correo electrónico y el WhatsApp para comunicarnos con nuestros estudiantes, y uno que otro profesor de los que preparamos entre el 2015 y el 2017 tenían sus aulas virtuales activas. En el 2019, tengo que decirles con toda franqueza y honestidad, nos dormimos, volvimos a la presencialidad. Tanto los profesores como los estudiantes demandaron la presencialidad. Sin embargo, para el año 2020, la universidad decidió pasarse a la virtualidad en el mes de marzo, que es cuando aparece el primer caso positivo en Nicaragua de COVID-19. Y esta decisión la universidad la tomó basado en uno de nuestros principios filosóficos, que es el cuidado de la salud y la vida de nuestra comunidad universitaria. Dijimos, no importa lo que vaya a suceder, si hay quienes aceptan o no aceptan este nuevo modelo, pero lo primero que tenemos que hacer responsablemente es cuidar la salud y la integridad de la vida de las personas. Es así entonces que para el año 2020, que estamos recorriendo, enero, febrero y marzo tuvimos clases presenciales. En marzo cortamos y nos pasamos a la virtualidad, de tal manera que de marzo a septiembre hemos estado completamente virtual. En el mes de octubre iniciamos alguna que otra actividad presencial, sobre todo en aquellas asignaturas con un alto contenido práctico. Esto nos ha ocurrido en la Facultad de Ciencias Médicas con las asignaturas de anatomía, técnicas de atención al paciente y otras asignaturas de matemática, química, que necesitan cierto nivel de práctica en el desarrollo de sus actividades académicas. Para noviembre va a ocurrir una cosa muy interesante. En noviembre iniciamos el tercer periodo del año 2020. Este tercer periodo, que ya está planificado, que va a correr de noviembre a diciembre y enero del próximo año, lo hemos planificado B-Learning. Los muchachos van a venir semanas alternas. Es decir, una semana presencial, una semana virtual, una semana presencial, una semana virtual. De tal manera, que ya vamos a verlo más adelante, hemos de desarrollar un nuevo modelo académico para este tipo de modalidad. Y estamos conceptualizándolo de tal manera que las clases presenciales sean la entrega de los aprendizajes de los estudiantes y las semanas virtuales sean del proceso de desarrollo y construcción de sus aprendizajes. ¿Qué nos hace falta? 2021. ¿Cómo vamos a operar el resto del 2021? ¿Será que para marzo, abril del próximo año podamos contar con una vacuna que nos permita volver a tener esta concentración de estudiantes en nuestra aula? No lo sabemos y la tendencia es que probablemente países como el nuestro no tengan acceso tan rápido a una vacuna como la van a tener los países desarrollados, que obviamente son los primeros que van a desencadenar sus procesos de vacunación. Entonces, 2021 todavía es incierto, aunque tenemos que prepararnos con varios escenarios. En el periodo que iniciamos después de marzo, o en marzo con la virtualidad, iniciamos en un proceso que cayó como una estrella del cielo, como un bloque pesado.
Los estudiantes reaccionaron, los profesores reaccionaron, unos reaccionaron positivamente, otros reaccionaron negativamente. Para ver cómo estábamos nosotros en la satisfacción de nuestros estudiantes y nuestros profesores con la educación virtual, hicimos una encuesta, una evaluación de satisfacción de estudiantes y docentes sobre las actividades virtuales. Los resultados son curiosos, aunque de alguna u otra manera esperados. Y los estudiantes nos dijeron, en este modelo no vemos al profesor, queremos ver al profesor. El profesor no responde a nuestras tareas. La clase es un documento y una tarea, qué horrible, ¿verdad? No hay trabajos grupales, vean qué cosa más interesante. Los trabajos grupales no están aislando, no tenemos la socialización en el proceso de aprendizaje. Las instrucciones que nos dan los profesores no son claras. Vamos a ver que todas estas cosas las hemos venido subsanando y están en nuestro modelo educativo actual. No sabemos qué hacer. Otro problema, cómo funcionan las aulas virtuales, cómo está organizada, cuál es la estructura lógica. Hay cursos que son demasiado intensos, los profesores subían y subían y subían materiales y los estudiantes con pocas instrucciones claras y con muchos materiales no sabían obviamente qué hacer. Falta de contacto entre el profesor y los compañeros. Volvemos nuevamente al tema de la socialización. No vemos, queremos ver, queremos tener contacto con nuestros profesores y nuestros estudiantes. Eso nos llevó al diseño e implementación de la estrategia para pasar a la virtualidad. Fíjense bien, diseñamos e implementamos una estrategia. Reunimos a nuestro personal experto en educación y les dijimos, bueno, necesitamos una estrategia que sea clara, concisa, precisa y que pueda ser aplicado en el corto plazo. Y eso nos condujo a lo siguiente. No pasa. Primero, tuvimos que elaborar una norma para estandarizar el diseño y la gestión de las aulas virtuales. Resulta que cuando abrimos todo el proceso de educación virtual, cada profesor organizó las aulas como quería. Y entonces teníamos todo un abanico para un mismo grupo, 3, 4, 5 clases con diferentes modelos en las aulas virtuales. Entonces, la primera tarea, tenemos que estandarizar el proceso para la gestión de las aulas virtuales por parte del profesor. Luego, diseñamos e implementamos el diplomado en entornos virtuales de aprendizaje para los docentes. Esto fue una cosa espectacular. Ya les voy a comentar en detalle lo que pasó. ¿Qué más hicimos? Capacitamos a nuestros estudiantes en la modalidad virtual. Nosotros tenemos como plataforma a Moodle. Entonces necesitábamos darle al estudiante la filosofía de la educación virtual, la forma de operar, cómo subo una tarea, cómo contesto. Y hay una cosa importantísima que nos sucedió en este tema, y es que los estudiantes lograron un alto compromiso con su formación. ¿Por qué? Porque cada semana tiene un cronograma que debe ser completado día a día por el estudiante. Y luego elaboramos recursos digitales para los estudiantes. En este periodo, en el periodo anterior, 2017-2018, la universidad creó su unidad de educación virtual. Que comenzamos muy lentamente, contratamos personal más del ámbito técnico, personales que manejaran los servidores, que manejaran el Moodle, pero muy poca gente con metodología, con didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje. Y eso lo hemos mejorado sustancialmente. Luego de eso, logramos implementar el sistema automatizado para evaluar a los profesores. Ahora tenemos una evaluación semanal de los profesores. Quiero regresarme al punto 3 en la elaboración de los recursos digitales. En estos recursos digitales, los profesores son los que crean sus propios recursos. Nosotros no bajamos videos y artículos de internet para ponerlos en nuestra página, porque somos muy respetuosos de los derechos de autor.
el profesor, en coordinación con la unidad de educación virtual, desarrollan estos recursos: videos, programas, exámenes, documentos, guías didácticas sobre todo. La guía didáctica para nosotros es vital y es la plataforma sobre la cual corre cualquier actividad académica en la universidad. Bien, quiero compartir con ustedes, estos resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación no fue un proceso tan sencillo. Diseñamos una encuesta y se la aplicamos aproximadamente a 1.900 estudiantes. Esa nos dio este resultado: nivel de satisfacción de los estudiantes con la educación virtual. Tenemos aproximadamente, creo que son como 29 o 30 ítems. Los que están más graves son los ítems que están en rojo. Por ejemplo, el profesor no usa la biblioteca virtual. Esto lo hicimos a finales del mes de marzo de este año. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Por ejemplo, en rojo, opciones para la interacción social, obvio. ¿Qué más tenemos otro en rojo? Opciones para la para la construcción social del aprendizaje, importantísimo. Y luego tenemos otras actividades que están en rojo, como no hay conferencia, el uso de la herramienta del chat, etcétera. Eso es lo que nos dio esa lista de resultados que tenemos ahí. Para solventar esto, primero, bueno, hicimos la famosa norma, que la vamos a compartir rápidamente. Esa norma es la norma que se denomina metodología para el montaje de las aulas virtuales. Esta norma tiene básicamente tres partes importantes. No vamos a leerla, pero sí quiero comentarles cuáles son las áreas que tienen esta norma. Todo profesor debe apegarse a esta norma. Primero, la estructura del curso. Los aspectos generales del curso tienen que estar en la presentación del aula. Y luego hay una estructura para cada una de las actividades académicas, llamémosle para cada una de las clases que debe desarrollarse en los ambientes virtuales. Este curso, por ejemplo, debe de tener la presentación del curso. Tenemos ahí, por ejemplo, la presentación de un diplomado que impartimos a los profesores, ambientes virtuales de aprendizaje. Acerca del profesor, el profesor tiene que poner su correo electrónico, su número de teléfono y una breve descripción por la cual el profesor considera que es la mejor opción para impartir esa asignatura. Aquí tenemos en el área del profesor al doctor Oscar Manuel Gómez Jiménez, que en ese entonces, cuando impartimos este diplomado, fungía como vicerrector académico. Luego, aspectos generales del curso, área de contacto, y esto lo podemos ampliar un poco. Estas áreas de contacto son importantes porque cuando el estudiante entra a su aula virtual, lo primero que hace es unirse al grupo de WhatsApp. Ahí le pedimos que ingrese al grupo de WhatsApp. Luego tenemos al tutor virtual. Este tutor virtual, que se lo voy a explicar más adelante, juega un papel muy importante como vaso comunicante entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y la universidad, entre profesores y universidad. La comunicación ahora es un eje fundamental de nuestro actuar como universidad. Y luego tenemos una tercera persona que es el facilitador tecnológico. Esta persona está para responder a las inquietudes o necesidades tanto de profesores como docentes desde el punto de vista tecnológico, que no puedo subir la tarea, que no puedo abrir el examen, etcétera, etcétera. Y estos muchachos están disponibles la mayor parte del tiempo. Esos son tres elementos que están concretizados en el modelo educativo. Entonces, luego el contenido del curso, que es lo que vamos a ver en el curso. Esto es lo que nosotros denominamos la macro planificación. Si un curso tiene 15 sesiones, en el caso de nuestro cuatrimestre, el profesor ha de poner qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas sesiones, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos y cuáles son los resultados esperados
de esas actividades por semana. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, el doctor Oscar Gómez impartió y coordinó el diplomado en estrategias educativas virtuales para profesores e impartió el módulo de objetivos de aprendizaje. Luego, la organización del curso, que lo organizamos por semana, ya les dije. Y por aquí hay una cosa importantísima que son los enlaces de interés. ¿Pongo por lo más grande? Los enlaces de interés. Estos enlaces de interés son para profesores y estudiantes. Por ejemplo, Facultad de Medicina y Cirugía, acceso a Access Medicine, acceso al portal Class. Y este segundo que llama Misión Aprende, hay una serie de ayudas que le permite al estudiante tener dominio de la plataforma virtual. Está muy bien explicado. ¿Por qué? Porque es el primer recurso que el estudiante y profesor debe de aprender, debe de descubrir para poder hacer uso correcto de la plataforma. En el caso de que ese recurso se agote y el estudiante o el profesor no sepa, tiene que sacar una cita por videoconferencia con el encargado del aula, el encargado técnico de la plataforma. Bien, ahora, ese es el curso. Ahora tenemos la estructura de la clase. Esta estructura de la clase es la clase que el profesor imparte semana a semana, mes a mes, como sea la actividad. ¿Qué lleva esta estructura de la clase? Un título o tema. Por ejemplo, el tema de la clase de hoy es cuentas del balance general y el estado de resultados. Esto presenta ser la guía didáctica metodológica de la clase. Una breve explicación motivadora y orientaciones generales. Obligatorio. Duración y actividades previstas para la semana. Entonces, el profesor hace un plan de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y le dice qué va a hacer cada día el estudiante. Eso nos ha ayudado bastante a que tengamos una disciplina en el desarrollo de los estudiantes. De tal manera que el profesor dice, al final de la semana hay un examen que dura 1 hora, hora y media, y fuera de eso usted ya no lo puede contestar. O hay periodos para entregar las tareas, siempre y cuando usted siga el cronograma que le he puesto. Objetivos de la clase clara, los recursos. Y en esto vamos a lo que le decía anteriormente. Toda clase debe llevar en primera instancia una videolectura. En esa videolectura es donde damos la bienvenida motivadora, donde damos una que otra orientación, donde explicamos cuáles son los objetivos de aprendizaje y luego está obviamente el desarrollo de la clase como que el profesor estuviese llegando a impartir la clase. El documento con la bibliografía y las indicaciones de lo que se va a hacer con ella y luego la guía de autoestudio. Vamos a ver, esta guía de estudio va a volver a aparecer más adelante. Las actividades que le sugerimos al profesor son foro, tarea. Y en las tareas, pues que los estudiantes hagan resúmenes, que hagan ensayos, que hagan esquemas, todo en relación con los recursos que presenta el módulo, el Moodle, perdón. Y luego vemos ahí que hay una tercera actividad que es videoconferencia. Toda clase, toda la semana, el profesor debe de hacer una videoconferencia con sus estudiantes para garantizar que los estudiantes están satisfechos viendo a su profesor. Pero esta videoconferencia tiene varias características. Uno es que se graba, se programa, perdón, en el aula, se graba y luego se sube. La videoconferencia no es una clase que va a impartir el profesor en el ambiente de Zoom o a través de la videoconferencia. Esta es una actividad que tiene que ver mucho con la evaluación, con la ayuda que el profesor le da al estudiante para que logre alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Existe toda una normativa que estamos desarrollando para que se estandarice lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer en esta videoconferencia. Y luego, la actividad de evaluación. Cada clase debe finalizar con una actividad de evaluación y cada 5 semanas hay lo que nosotros llamamos los exámenes parciales,
que el profesor en su aula lo debe nombrar como primer examen parcial, segundo examen parcial, tercer examen parcial, con el objeto de ejercer un control. Nosotros, cuando tenemos la semana de exámenes, podemos identificar qué profesor tiene puesto su examen antes de que vaya a realizarse, que les dé retroalimentación sobre los exámenes. Vamos a pasar a la presentación nuevamente. Bien, esto es lo relacionado con la norma. El eje, uno de los pilares fundamentales para nuestro tránsito, no, en el anterior, correcto. Para nuestro tránsito ha sido el diplomado en entornos virtuales de aprendizaje. Esto lo nombramos estrategias educativas en entornos virtuales de aprendizaje. Recordemos que en la mayoría de nuestras instituciones, en la mayoría de nuestros países, los profesores universitarios primero son profesionales y luego vamos desarrollando competencias docentes. Entonces tenemos que tener programas para desarrollar competencias docentes. En la presencialidad, nosotros tenemos un programa sistemático de capacitación a los profesores. A la virtualidad pasamos otra vez a lo mismo. Algo muy interesante que nos sucedió con este diplomado, es que, como lo vamos a ver más adelante, quiero presentarles los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos de este diplomado? Desarrollar competencias en el uso y aplicación de estrategias didácticas. Fíjense bien, que contribuyan a mejorar que contribuyan a un mejor desempeño de los docentes, orientado a procurar la eficacia de los aprendizajes. Eficacia de los aprendizajes, pero dirigido en entornos virtuales de aprendizaje. Con una metodología que fue enteramente virtual, y esto es lo que quería comentarles unos segundos anteriores. ¿Cuál fue el gran impacto que tuvo este diplomado en los profesores? Primero, el cambio de rol del profesor, que pasó de ser profesor a ser estudiante en ambientes virtuales. Sintieron cuáles eran las grandes dificultades que tenían los estudiantes en la gestión de sus aulas virtuales. Este fue un proceso de aprendizaje muy importante porque no solamente vimos aspectos teóricos, sino que de la propia experiencia de los profesores fuimos construyendo la mejora significativa de nuestros entornos virtuales. Este programa de capacitación tuvo el siguiente contenido: rol del docente y del estudiante y del tutor y del administrativo en los entornos virtuales. Algo que ha sido bastante difícil, pero que no ha sido imposible porque lo hemos podido superar. Y es cambiarle el esquema al profesor, que la virtualidad es la presencialidad con una computadora. Ahora el profesor está enteramente convencido de que la educación virtual es diferente a la educación presencial. Y tendrá algunos ejes comunes, ¿va? Algunas intersecciones comunes, pero en esencia, desde la filosofía de la actividad de enseñanza cambia en los ambientes virtuales. Luego, en el segundo módulo que vimos con los profesores fue el diseño instruccional y las técnicas de planificación de la instrucción. En este módulo vimos todos los modelos que existen para hacer la macro y la micro planificación, pero adoptamos el modelo ADIE, que es uno de los modelos más sencillos, que más completo y que fue de fácil aceptación por parte de los profesores. De tal manera que hoy por hoy cada profesor hace una planificación de su actividad académica diaria o semanal. Luego pasamos a un tercer módulo que fue la redacción de objetivos de aprendizaje, y esto con el propósito de que lograran comprender todos los profesores que la eficacia de la enseñanza se cristaliza cuando logramos alcanzar los objetivos de aprendizaje, cuando nuestros estudiantes logran alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje. Vamos a verlo en el modelo cómo funciona esta parte. Luego vimos los aspectos técnicos, la plataforma virtual. Una de las primeras actividades virtuales que hicimos con los profesores fue enseñarles cómo se construye una videoconferencia, cómo se conduce una videoconferencia, cuál es el propósito de la videoconferencia. Además, les enseñamos a elaborar videos
para hacer sus propias intervenciones, la clase, el seminario, etcétera. Y también le dijimos a los profesores, hay que desarrollar nuevas competencias como profesores, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, resúmenes, porque usted se lo va a pedir a los estudiantes. Y luego, pues los últimos 2 módulos estaban relacionados con las herramientas del Moodle y las actividades de evaluación de los aprendizajes, que es donde estamos trabajando actualmente. Finalmente, para ir concluyendo, quiero esta parte, quiero presentarle algo importantísimo. Y es que dijimos, ok, tenemos todas las herramientas, pero ¿cómo sabemos que el profesor está cumpliendo con nuestras directrices, con nuestra guía, con nuestra norma? Desarrollamos un sistema de evaluación basado en la norma ISO 9126-2001. Esa norma es la norma para el modelo de calidad de productos, sobre todo de software. Vimos que en esa norma había una cantidad de parámetros que nos interesaban a nosotros medir. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero esta norma dice cuál es la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Y puse en verde la usabilidad por una sencilla razón. En ese criterio están los siguientes subcriterios. El programa o el aula virtual puede ser entendida, se puede aprender en el aula virtual, puede ser usado con facilidad y es atractivo al usuario. Esos criterios están en nuestros criterios de evaluación al profesor. Entonces, tenemos ese sistema de evaluación del profesor basado en una norma internacional, aunque no la tomamos como en un 100%, sino que la contextualizamos a nuestra realidad. Eso, aplicación, bueno, tenemos una encuesta y tenemos los tutores de cada profesor. Ahora nosotros tenemos aproximadamente unas 1.200 aulas virtuales abiertas y tenemos una persona administrativa, docente o académico administrativo por cada 15 profesores. Ese le da seguimiento a 15 profesores, evalúa a 15 profesores. Estos son los criterios sobre los cuales evaluamos al profesor. Por ejemplo, en este caso tenemos la clase de farmacología 1. Esta clase de farmacología está evaluada hasta la semana pasada, hasta la 8ª semana. Semanalmente vamos evaluándolo. Y hay unos criterios que no me voy a detener, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice el primero, el aula tiene una bienvenida, el profesor usa la videoconferencia. Fíjense que este profesor tiene cronograma de actividades. Nunca en las 7 semanas siguientes no ha puesto cronograma de actividades. Pero vemos que en la escala que nosotros tenemos, que es de 0 a 4, este profesor lleva un desempeño bastante aceptable. ¿Qué hacemos con esto? Con esto, el tutor que evalúa al profesor le envía este cuadro al profesor y le dice, profesor, lo felicito por los criterios que tiene evaluado con 4 y con 3, pero tenemos que mejorar los que tiene con 2 y así poder subir un poco su evaluación. Esto nos lleva que este profesor a una calificación cuantitativa y cualitativa. Este profesor en la semana 1 a la 5, que en la que fue evaluado, tiene una calificación de bueno, en la semana 7 una de bueno y en la semana 8 una muy bueno. Esperamos que en la semana 9 tenga una evaluación de muy bueno. Este sistema nos ha permitido establecer un ranking de los profesores. Nosotros sabemos qué profesores son excelentes, qué profesores son muy buenos, qué profesores son buenos, qué profesores son regulares y qué profesores son deficientes, para trabajar con los deficientes y para premiar a los que son muy buenos y regulares. En este periodo que viene vamos a tomar a estos profesores que tienen un alto desempeño en la virtualidad y los vamos a poner de instructores con los profesores que tienen mayor dificultad. Creo que hay una cosa importante que tengo que mencionarles. Cuando iniciamos este proceso, hubieron profesores que nos dijeron, mire, nosotros no vamos a continuar en la universidad
hasta que volvamos presencial, porque virtual no hay manera como lo entiendan. Igual tuvimos el caso con estudiantes que nos dijeron, mire, yo no tengo internet, yo no sé usar la computadora, que para mí eran más justificaciones para no enfrentar el nuevo reto. Eso obvio que en todas las universidades del país ocurrió y creo que en todas las universidades del mundo. La disponibilidad a enfrentar nuevos retos ha hecho que se filtre el nuevo profesional. Nosotros en nuestra transformación curricular acelerada también hemos puesto en toda nuestra currícula el dominio de herramientas virtuales, porque hoy las empresas que demandan dominio de la tecnología para poder trabajar desde la casa. Para finalizar, voy a presentarles el modelo educativo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Nuestro modelo educativo tiene 3 pilares fundamentales que son los siguientes: centrado en el que aprende, que es el estudiante. La actividad académica tiene que desarrollarse en función de construir el conocimiento. El profesor dejó y pasó, vamos a llamarlo así, a un segundo plano de importancia. Le hemos dicho a los profesores, profesor, en el modelo presencial usted es la estrella de la película. ¿Por qué? Porque si usted viene a clase, hay clase, y si usted no viene, ¿qué sucede? Se suspende la clase. Mientras que en la virtualidad, el material está disponible todo el tiempo, 24/7. Ahora, quien debe hacer el trabajo fundamental por aprender, como siempre debe haber sido, es el estudiante. Pero tenemos que decir al estudiante que él tiene que construir su conocimiento. Y luego, basado en principios. Esto nos ha permitido identificar 3 actores, promotores. Si ustedes se fijan, en los actores está el docente, el tutor, el asesor técnico, pero realmente el actor principal es el estudiante, que lo tenemos más bien como uno de los pilares del modelo. El docente, obvio, que es el que prepara su actividad, imparte su clase, evalúa. El tutor, esta persona es sumamente importante porque él es quien motiva la participación de los estudiantes. Este tutor tiene acceso a llamar a los estudiantes y decirle, mira, ¿por qué no ha entrado al aula, no ha entregado las tareas? ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? Ya vamos a terminar el cuatrimestre. Por favor, póngase en posición de poder culminar su año o su cuatrimestre. Ese es uno de los trabajos. El otro trabajo es evaluar al docente. El esquema de evaluación que vimos anterior lo hace ese tutor y lo hace semanalmente y le informa al docente semanalmente del desempeño que ha tenido. Y luego pues tenemos al asesor técnico, que tiene responsabilidades técnicas. Es quien debe de suministrar el soporte técnico para que la plataforma funcione, para que todo el engranaje tecnológico no funcione. Este modelo lo hemos conceptualizado de la siguiente manera. Es un modelo que va en su aplicación de lo general a lo específico. Cuando decimos que va de lo general a lo específico, queremos decirle que esto es lo que el profesor debe de adoptar para implementar su estrategia de enseñanza-aprendizaje. Primero, hay una información general, luego esa información debe ser resumida, luego la información resumida aún debe ser filtrada un poco más a llegar a una información más específica con un análisis correspondiente. Esa información luego pasa a ser todavía concretizada en relación con los objetivos de aprendizaje para finalmente ser evaluado. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Primero, la información general, ese es el trabajo del profesor. Tiene que subir la videoconferencia, tiene que subir la videolectura, tiene que poner la bibliografía, tiene que poner todas las expectativas, los foros y sobre todo las instrucciones claras. Con esas instrucciones claras, el estudiante elabora resumen, esquemas y mapas que le permite hacer la primera filtración de la información. Con eso,
el estudiante tiene una idea general de lo que se trata el curso, de lo que se trata la clase. Y esa idea general la presenta en un foro. ¿De qué se trata esta clase? Entonces, bueno, los estudiantes escriben en un foro y el profesor les contesta sobre las expectativas que tienen los muchachos sobre el foro. Luego pasamos a la información más específica. Con esos resúmenes y esquemas, el estudiante va a identificar y analizar la información relevante. Esto con la ayuda del profesor, obviamente. Y el estudiante tiene que emitir su propia opinión. Esa es la cosa más interesante. Una vez que el estudiante tiene su esquema, el estudiante hace un proceso de reflexión cognitiva. ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Cómo lo hago para demostrarlo? Y vamos a ver cómo hacemos. Y luego el estudiante responde la guía de aprendizaje que está orientada a los objetivos de aprendizaje y finalmente el estudiante realiza la prueba o el examen. Si ustedes se fijaron en la lámina anterior, uno de los pilares son los aspectos de principio, los aspectos éticos y morales. Siempre nos han dicho, ¿cómo hacemos para garantizar que el estudiante no haga fraude en los exámenes? Bueno, con este modelo, a medida que el estudiante viene decantando la información, cuando llega él a su examen, él sabe y ha leído y ya se ha compenetrado de cada uno de los conceptos que el profesor quiere evaluar. Sobre todo, tenemos que decirle, le decimos al profesor, al estudiante, en la penúltima etapa, que estudie orientado a los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es la respuesta a esta gestión? ¿Cómo esperamos que se responda a la gestión? La información general va presentada por el profesor, las instrucciones deben de ser claras sobre el uso y resultados esperados. ¿Cómo vamos a usar esta información y cuáles son los resultados que yo espero? Yo espero que usted me haga un esquema, que me haga un análisis, que me haga un video, que me haga una presentación. El estudiante entrega resumen al docente y el docente evalúa y retroalimenta. Aquí, ¿dónde lo retroalimenta? En la videoconferencia que va a impartir el profesor. Luego, en la siguiente etapa, el estudiante elabora los esquemas, los explica con sus propias palabras. Y le pedimos al estudiante, usted haga un video y se lo envía al profesor. Y en ese video, usted le va a decir qué es lo que aprendió en esta clase. Luego, el docente prepara una guía de trabajo independiente para que el estudiante la responda y finalmente vamos al cuestionario de evaluación. Esto es nuestro modelo. Quiero decirles con toda franqueza y honestidad, no todo es color de rosa. Hemos tenido una serie de vacíos que continuamos teniéndola, pero que vamos mejorando cada día. Lo que sucede es que esas mejoras ya no pueden ir hasta la consumación de los siglos, tienen que ser mejora acelerada, pero con mucha responsabilidad. Nuestro principio fundamental es que el acceso a la educación debe continuar, pero esta continuación debe ser con calidad. Eso es algo que nos ha llenado de satisfacción. ¿Qué sigue ahora? Vamos a terminar y esta es la última presentación. Para el próximo año hemos de incorporar actividades de investigación en los ambientes virtuales, que por la premura no pudimos hacerlo en este periodo. Continuar mejorando la capacidad de los docentes, tenemos que desarrollar mayores capacidades. En la actualidad hay un programa de capacitación quincenal para que los docentes aprendan a descubrir cuáles son los recursos que contiene nuestra plataforma. Luego, el incremento de la calidad de los recursos de aprendizaje, más recursos, más didáctico, más atractivo. Valorar el sistema de evaluación que hemos implementado, tenemos que someterlo a un escrutinio y decir si funciona realmente o no funciona, ¿verdad? Los profesores se disgustaron muchísimo cuando implementamos este sistema de evaluación porque dijeron que era injusto. Pero respondimos, es más injusto que los estudiantes nos digan que no están recibiendo una educación de calidad. Documentar los procesos asociados a la formación virtual. Todos nuestros procesos tenemos que documentarlo. Por ejemplo, cuál es el propósito de una videoconferencia, cómo se construye, cómo se planifica, cuáles son los resultados que esperamos. Luego, innovar formas de evaluación de los aprendizajes, que es uno de los aspectos en los cuales creo que
debemos de continuar trabajando porque al final un examen no nos dice, o un test no nos dice exactamente qué es lo que queremos o qué es lo que el estudiante ha aprendido. Y luego evaluar la satisfacción de los usuarios con el sistema que tenemos. Quiero compartir ya para finalizar este audio que nos lo enviaron unos estudiantes de la carrera de medicina y cirugía. Póngalo, presente. Me dicen si se escucha. Córralo. Hay que darle play. Ok, en este audio, si no lo podemos escuchar, interesantísimo porque hay un grupo de estudiantes que se hace un autoanálisis y dijeron lo siguiente: nosotros al principio no estábamos claros ni creíamos en educación virtual. Hoy ya nosotros estamos convencidos de que la educación virtual es posible y que eso en gran medida depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Esto ha sido todo por mi presentación. Espero no haberlos aburrido y que la experiencia vivida por nuestra universidad contribuyan con un granito de arena a lo que queremos todos, que es acceso a la educación con calidad, con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, rector, por su presentación. La verdad, ha recibido muy buenos comentarios aquí en el chat, tanto en esta plataforma de Zoom como en el propio YouTube. Ha sido un muy buen ejercicio de sistematización y sobre todo poder compartir a la comunidad universitaria esta metodología y esta transición ordenada hacia un modelo que muchas universidades han tenido que adoptar y han tenido que adaptar para poder atender la continuidad académica de sus procesos escolares. Pues hay algunas preguntas también, sobre todo, bueno, les reitero las felicitaciones que le extienden por esta exposición que ha hecho muy, muy puntual, pero empiezan algunos compañeros a cuestionar, sobre todo en el tema de los videos. Nos comenta la compañera Nasli Garnica que si al utilizar los videos en esta información autogenerada considera que se acota el enfoque universal. Esa es una de las preguntas que tenemos por aquí. Me voy a dar oportunidad de leer varias para que pueda usted posteriormente comentarlas. Tenemos aquí también un comentario en el sentido de que si han podido establecer acuerdos con algunos operadores de telefonía o qué han hecho con estos alumnos que no tienen acceso a medios electrónicos o acceso a internet, si ha habido también un apoyo por parte de la universidad hacia este grupo, sobre todo con el tema de la equidad educativa. También tenemos por acá otro comentario en YouTube que están especificando sobre todo en si ustedes han tomado algunos parámetros internacionales que existen para las habilidades docentes, además de la norma que comentaban, esta norma de ISO 9000, hay muchos estándares que están en el rubro de las competencias educativas digitales, algunas realizadas desde UNESCO, otras realizadas desde el ISTE, está el marco europeo. Entonces comentan que si tuvieron algún tipo de relevamiento previo a estas experiencias para poder armar ustedes su propio modelo. Además, nos preguntan también si existe de alguna u otra manera este acceso a las tecnologías que se haya hecho con el gobierno, si hay algún acercamiento con el gobierno para apoyar a los estudiantes en aquellos que no tienen acceso al internet. Nos preguntan también que si cree que este tipo de modelos que está desarrollando la Universidad Central de Nicaragua pudiera también ser parte para compartirlo en América Latina, porque evidentemente este es un tema central que muchas universidades han estado llevando a cabo y sobre todo pues escuchando al estudiante, que es lo que comentan en esta encuesta que ustedes han realizado. También nos preguntan si podemos tener acceso a esta encuesta, que para poder utilizar también este instrumento en sus propias universidades, también pudieran compartirlo, porque me parece que aquí nos están comentando que es central el punto de vista del estudiante, no dejar de escuchar a los estudiantes, que son los que finalmente también están padeciendo. Hemos discutido desde estos diálogos cuáles son las políticas, las normativas, los modelos, pero me parece que el foco central del proceso de enseñanza-aprendizaje también está en el estudiante. Rector, pues son prácticamente todas las preguntas, comentarios. Como sabe, pues dejaremos también este
conversatorio en nuestro canal de YouTube, en nuestro histórico. Hemos construido ya más de 50 diálogos a lo largo de América Latina para poder difundir este extraordinario trabajo que han hecho. Le daría al rector la palabra para que pudiera responder a los planteamientos. Adelante, rector. Gracias. Quiero pedirle a usted, Germán, o al doctor Escalante que puedan compartir con todas las personas que entraron hoy mi correo electrónico, que yo perfectamente a petición les puedo mandar información particular o que se sientan en la confianza de hacernos cualquier pregunta. Esperamos, no tenemos la bolita mágica ni somos genios para poder decir que tenemos la razón, pero es nuestra experiencia que hemos vivido y es el fruto de nuestro esfuerzo. Así que con mucho gusto compartimos las encuestas, el modelo, todo lo que ustedes quieran. Al final, esa es parte de nuestro reconocimiento a la calidad de nuestra gestión, al esfuerzo que estamos haciendo. En relación con el acceso de nuestros estudiantes a la tecnología, es decir, al recurso, a la computadora, al internet. Es cierto que existen estudiantes que abandonaron la universidad porque dijeron, o pago la universidad o pago el internet. Entonces, me salgo a la universidad. Ese es nuestro reto para este año que viene. Ahora, como vamos a comenzar con un proceso presencial, virtual, vamos a poner a disposición todos nuestros equipos de cómputo y toda nuestra infraestructura de internet para los estudiantes que no lo tienen. Ya sea en la semana, el día que les toque venir, como sea, pero aquí están nuestros laboratorios. Cada uno de nuestros laboratorios tiene aproximadamente 50 computadoras en los 3 campos que manejamos y están a disposición con los estudiantes, 50 computadoras con acceso a internet, aire acondicionado, climatizado sin ningún costo. El estudiante va a tener acceso a eso. Mientras vamos buscando una forma para reducir el costo de la internet, que es uno de los grandes problemas que tiene la educación. Hubo una iniciativa hace poco con el Consejo Nacional de Universidades de lograr que las operadoras pusieran un costo menor a todos los links, a todas los accesos con la extensión .edu.ni. Si es .edu.ni es de educación, por tanto debería de ser más barato. Todavía no se logra, pero es una aspiración de las que tenemos. Luego, el video. Vean. Nosotros cuando comenzamos esta aventura, digamos, nada más que fue una aventura bastante responsable, esta aventura nos preguntamos de qué manera logramos que el estudiante nos vuelva a ver de frente, que no nos dé la espalda. Y para eso hicimos la encuesta. Una de las quejas del estudiante es, no vemos al profesor. Y en efecto, el profesor no estaba presente. Estaba presente un texto que subía el profesor, un examen, una tarea, pero esta relación que realmente no es la más adecuada para garantizar la socialización, pero es un recurso que nos ayuda ¿a qué? A mantenernos en el distanciamiento físico. Yo no hablo de distanciamiento social, hablo de distanciamiento físico, porque socializamos, estamos socializando, no tenemos distanciamiento social. Este distanciamiento físico que nos ayuda a protegernos. Obvio, hay que mejorar muchos recursos. Y fíjense en una cosa interesante que nos viene. Hemos tenido en el mundo, en el desarrollo de la educación, grandes cambios tecnológicos. Fíjense que todavía tenemos universidades con una pizarra blanca con tiza. ¿De qué periodo es ese instrumento? De la época de cuando iniciaron las universidades, cuando el modelo escolástico estaba en su mayor auge. El profesor era el genio, el que sabía todo, no había un libro. Luego, el gran invento de Gutenberg, que nos mandó al libro. Este es el primer recurso de masificación de la educación. Pero necesitamos todavía alguien que interprete lo que dice el libro.
Y luego de la pizarra de tiza y pizarrón, pasamos a la pizarra de crayón. Los grandes avances que hemos tenido en la educación. Pero ahora hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad utilizando tecnologías de la información que no estaban prediseñadas para la educación. ¿Y qué va a continuar ahora? Ahora vendrá inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a enfrentar la inteligencia artificial? Y eso no tarda 20 años. En 5 años tenemos inteligencia artificial incorporada a la educación. Y tenemos que tener esa mente abierta para poder utilizar todos estos recursos. Entonces, por eso le digo, mira, el video no es tan drástico ni tan dramático. Es un recurso que hay que tener. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, que en este momento, ustedes no saben la presión que tenemos de los estudiantes por volver a la presencialidad. Pero ya no quieren venir a clase. Quieren venir a socializar. Les cuento una anécdota interesantísima que nos está sucediendo con los estudiantes de 4º y 5º año de medicina. Nuestros estudiantes de 1º a 3er año, sus prácticas hospitalarias las hacen en la universidad con nuestros simuladores de alta tecnología. 4º y 5º año, el estudiante va a hacer sus rotaciones hospitalarias al hospital. Entonces, ellos van de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Y en la tarde, tienen que venir a clase a recibir la clase teórica a la universidad. ¿Y qué nos dijeron? Nosotros queremos recibir la clase virtualmente en la comodidad de nuestra casa. Vamos a ir al hospital, porque sí, virtualmente pues no podemos atender a un paciente, pero sí, la clase teórica la vamos a recibir en nuestra clase. Así estamos con 4º y 5º año, que son los que nos están manteniendo por la educación virtual. Hay un nuevo elemento que no debemos de perder de vista. Yo se lo digo, le he dicho a todos mis colegas, rectores, educadores y profesores. El próximo año vamos a tener una gama de estudiantes muy diferente a los que habían venido ingresando hasta el 2020. ¿Por qué? Porque esos estudiantes pasaron toda su secundaria, todo su 5º año de manera virtual. Vienen con nuevas habilidades, con nuevas competencias en el dominio de la virtualidad. Tenemos que prepararnos. No puede ser que vengan estos estudiantes y nos demanden recursos que nosotros no estamos en las capacidades, en las competencias para ofertarse. Y eso es una cosa que no lo estoy inventando yo. Ahora en este momento, en nuestro sistema educativo que están terminando sus 5º años, pues esos muchachos recibieron de marzo a noviembre sus clases de forma virtual. ¿Será que esos muchachos quieran venir otra vez a sentarse a la aula? ¿O que ya sintieron el sabor de lo que es estar estudiando en la comodidad de su casa? Nuestra nueva generación tiene una serie de características y particularidades que no lo ha tenido nuestra generación ni la que nos sigue. Esta nueva generación de 15, 16, 17, 18 años han probado, ¿qué cosa? La velocidad, la inmediatez y la gran delicia de estar confortable. ¿Cuántas personas en este momento están trabajando en su casa de manera remota, de manera virtual, de manera trabajo en casa? ¿Y esos muchachos dónde aprendieron? Tuvieron que ir a aprender. Y hay otra cosa interesantísima con esta generación que va hacia atrás, ¿verdad? No hacia adelante. Los famosos nativos virtuales, no eran tal nativos virtuales, eran nativos virtuales porque sabían manejar su teléfono. Pero los recursos tecnológicos para la educación, por eso nosotros tuvimos que vernos en la obligación de capacitar a los estudiantes en la plataforma de la universidad. Y eso ahora es una tónica de todo el tiempo. Cuando el estudiante pone el pie en la universidad, lo primero que hacemos es capacitarlo virtualmente. Nuestro sistema de registro académico permite que el estudiante inscriba desde su casa, que vea sus notas desde su casa, que retire sus clases desde su casa, que pueda comunicarse
desde su casa con el profesor. Y si esas herramientas no las usamos, bien, ahora hay otras cosas que son importantísimas para nosotros, ¿eh? El tema de la pandemia, no podemos pensar que ya pasó o que va a pasar. Lo que puede suceder es que nos pase llevando, ¿no? Aquí tuvimos varios casos de infectados, en cuenta mi persona, nuestro rector, queridísimo rector, que falleció producto de la pandemia, nuestra directora de Relaciones Públicas, estando aislados. Entonces, tenemos que ver cómo logramos concretizar las condiciones sanitarias de nuestra aula. Hay demasiados retos que cumplir, hay demasiados retos que afrontar, y eso no lo vamos a lograr si toda la comunidad universitaria no participa. Tenemos que involucrarlos, profesores, estudiantes, padres de familia. Padres de familia. Nosotros somos una de las pocas universidades que mandamos a llamar a los padres de familia, y los muchachos nos dicen, y es que esta universidad es un colegio que mandan a llamar a los padres. Tenemos que mandar a llamar a los padres, porque estamos recibiendo estudiantes muy jóvenes, 18 años, 16 años. Tenemos que enseñarles la responsabilidad de su conducción como persona y de su conducción como profesional. Nos vemos en condiciones lamentables si no llamamos al padre. Y entonces ese proceso nos ayuda enormemente. Y les comento esto porque hay estudiantes que vienen y dicen en una carta, nosotros queremos volver a la presencialidad. Entonces llamamos a los padres y le decimos, a ver, papá, ¿usted está seguro que su hijo quiere que venga y se monte en un bus del transporte colectivo? Si es así, por favor, me firme esta carta para que nos deje a nosotros libre de cualquier responsabilidad. Porque nosotros queremos que su hijo no solamente termine su carrera, que termine vivo, que termine sano. Así que esas son mis apreciaciones, profesor Germán. Gracias, rector. Muchísimas gracias por atender puntualmente los comentarios de toda nuestra audiencia. Agradecerles también a toda la gente que se ha conectado, efectivamente desde Nicaragua, desde Colombia, Ecuador, todos los países hermanos de América Latina. Gracias por estar presentes en esta sesión. Pues yo le pediría al doctor Roberto Escalante, que también tiene esta visión global, viendo en las universidades en América Latina, que pudiera concluir esta conversación. Adelante, doctor Escalante. Muchas gracias, Germán. De verdad que ha sido una conferencia fantástica. Le quiero agradecer muchísimo al rector Gómez todo lo que nos ha contado. Porque en otros eventos con otros rectores y otras universidades, hemos escuchado que, bueno, han pasado de la presencialidad a la virtualidad, y, bueno, algunos problemas que han enfrentado y demás. Pero la diferencia el día de hoy es esta explicación tan detallada que nos ha hecho, este recorrido que nos ha hecho el rector Gómez, respecto de cómo han instrumentado la educación virtual en este claro entendimiento que yo comparto absolutamente, que la educación virtual no tiene algunos rasgos solamente parecidos a la educación presencial, pero tiene otro modus operandi, otra conceptualización, otra organización para lograr sus objetivos. Se trata en realidad es un abordaje a la educación, es un modelo educativo, pedagógico, didáctico, que es inédito para muchos profesores y también para muchos estudiantes. Y también me gustó muchísimo esta estrategia de estar siguiendo par y paso con los estudiantes
y con los profesores qué es lo que estaba realmente sucediendo a través de estas evaluaciones semanales que él relataba, con el propósito de tener el pulso constante del sentir de todos los actores fundamentales de la educación superior en en una universidad como la Universidad Central de Nicaragua. Yo creo que este webinar debe ser visto por muchas personas, muchos rectores, muchos rectoras y rectoras, profesores y estudiantes, y vamos a dar publicidad a través de que tiene la UAL para invitar a todos a que lo vean, porque es verdaderamente enriquecedor, aprende uno de lo que en la experiencia de uno. Lo felicito, señor rector. Permítame felicitarlo a usted y al equipo de personas que colaboran con usted, porque creo que tienen un entendimiento muy certero de los retos que tenían que enfrentar y de las acciones que había que tomar y que seguir teniendo. Y otra cosa que también no puedo dejar de referirme a ella es esto que dijo usted, creo, un poco al final, y que va a tener que ser un insumo central de la estrategia futura. Muy probablemente la pandemia siga afectando a las universidades en esta condición de estar cerradas. Por lo menos yo estimo, ojalá que así sea y no mis estimaciones no sean subestimaciones del asunto, pero yo creo que estaremos en posibilidades reales de regresar como universidad completa a nuestras aulas, seguramente hasta mediados, en la segunda mitad del año próximo. Eso quiere decir que vamos a tener a estudiantes prácticamente que han tenido que transitar por la educación virtual por un año, o incluso un poco más. Y entonces estos estudiantes, como usted dice, y ya aprendieron los que se alfabetizaron en eso de las herramientas digitales, que tenían acceso a la computadora, que tenían acceso al Internet, se están haciendo maestros del asunto. Es porque, como en todo, la educación virtual es un juego, ¿no? Por llamarlo así, no en el sentido de que no sea serio, sino que es una rutina, ¿no? Es una rutina, tiene una manera de operar, y mientras uno más la practica, mejor lo hace. Un juego, mientras uno lo practica más, juega mejor cada día. Entonces, eso va a dar como resultado que vamos, como usted bien dice, a recibir a estudiantes que ya tienen otra estructura de operación y de entendimiento y de convicción de cómo deben ser las clases. Y bueno, eso tendrá necesariamente repercusiones en la estrategia para planear y organizar el modelo educativo de las universidades presenciales con estudiantes que ya tienen una formación tecnológica, digital, para aprender. Habrá otros que no, y habrá también que tomar en cuenta, habrá que también tenerlos en cuenta para ver qué hacer con ellos. En fin, va a haber una variedad de resultados que significará entonces tener estrategias también heterogéneas, diversificadas para estos estudiantes. Muchísimas gracias por esta magnífica conversación.
Como le digo, ya lo ponemos de inmediato en nuestro canal de YouTube. Pero no solo eso, yo le voy a pedir al área de comunicación que invite a todos los que nos siguen a través de nuestra página y de nuestras redes sociales, que vean este webinar. Creo que les va a ser de gran utilidad, como para mí lo ha sido, y creo que para muchos que también nos han acompañado en esta sesión. Muchas gracias, rector Gómez, y muchísimas felicidades. Y sigamos adelante. Ustedes están haciendo una tarea extraordinaria, y estoy seguro que van a ver con luz brillante el final del túnel que ha significado esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias y a la orden. Ha sido un placer. Muchas gracias, y gracias también a Germán y a todos y a todas que nos siguieron. Buen día. Hasta luego, buen día. Cuídense, que estén muy bien. Buenos Gracias días. por conectarse.